Enero del 2022. Bienvenidos amigos televidentes a la emisión estelar de Telediario. Gracias a quienes nos sintonizan a través de redes sociales y a través de eltelegrafo.com.es. Aquí les contaremos las noticias más importantes de la jornada. Revisemos los titulares. Miles de estudiantes seguirán en teleeducación luego de la decisión del COE Nacional. Las resoluciones además imponen límite de aforos y otras restricciones en 193 cantones con semáforo en rojo. Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional tiene listo el informe para segundo y definitivo debate sobre la ley que despenaliza el aborto por violación. Ecuador inicia la última ronda de negociaciones con México para llegar a un acuerdo de libre comercio este mismo año. Y en deportes, el serbio Novak Djokovic fue deportado de Australia a su país tras una decisión unánime de un juzgado de Melbourne. Con esto, el campeón actual del Abierto de Australia no podrá defender su título. Y en lo internacional, en Perú, un derrame de petróleo de un barco carguero. El hecho se dio con el fuerte oleaje, consecuencia de la erupción del volcán Tonga, a 9.000 kilómetros de distancia. Iniciamos contándoles que la ministra de Educación, María Brown, dispuso nuevas medidas en el sistema educativo fiscal para la semana del 17 de enero. Las medidas son con base al nivel de alerta epidemiológica del país, donde 193 cantones se encuentran en semáforo rojo. El Ministerio de Educación dispuso suspender las clases presenciales en todos los niveles educativos, tanto fiscales como privados, en los 193 cantones que se encuentran en semáforo rojo. Iremos a una modalidad de educación a distancia en todos los niveles educativos de los cantones en rojo. Se permitirá clases presenciales a los 26 cantones en semáforo amarillo siempre y cuando se cumplan con las medidas de bioseguridad y los estudiantes tengan su esquema completo de vacunación. José Ruales, viceministro de Salud, dispuso que se suspendan las clases en todos los cantones para niños menores de 5 años. La atención a niños menores de 5 años porque no están vacunados. Por su parte, Fabián Terán, presidente de la Unión de Educadores Municipales, cuenta que celebran la decisión tomada por la ministra. Sin embargo, creen que esta resolución debería aplicarse por más tiempo. Lo que más queremos, más bien es como docentes, es que se logre estabilizar y de esa manera se crean las condiciones adecuadas para que podamos retornar. No nos oponemos al retorno, al contrario, creemos que el retorno en estas condiciones y en estos actuales momentos no era necesario. Terán además dice que es necesario fortalecer el Plan Institucional de Continuidad Educativa PICE y de ser posible culminar el primer quimestre en el caso de la Sierra Amazonía de manera virtual. Sí, lo han actualizado, lo han incorporado otros elementos, tomando en cuenta el hecho de que retornaban primeros, segundos y terceros de bachillerato. Más bien, esos PICE deben ser reforzados, fortalecidos con ciertos elementos que se han venido incorporando. Terán agregó que pese a que las instituciones educativas son mecanismos de contención emocional para los niños y adolescentes, hay que poner en prioridad su salud y continuar con la vacunación en este grupo etario, que es el que menor índice de vacunación tiene. Manuela Bedón, Ecuador TV. Y el Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional emitió nuevas resoluciones de este 16 de enero debido al incremento de casos diarios de contagios de COVID-19 que superan los 42.281. Entre las medidas se encuentra la reducción de aforos y otros. El Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional se reunió con el viceministro de Salud, José Ruales, y la ministra de Educación, María Brown, para dar las disposiciones para la semana del 17 al 23 de enero. Juan Zapata, presidente del COE Nacional, aprobó la semaforización de los cantones según su riesgo epidemiológico. De acuerdo a lo que nos ha dicho el Ministerio de Salud Pública, pues el país se encuentra epidemiológicamente en semáforo en rojo, porque 193 cantones de los 221, de acuerdo a los indicadores sanitarios que técnicamente establecido el Ministerio de Salud Pública, así lo determinan.
El semáforo tendrá 3 colores, en los cuales se medirá el riesgo verde, bajo, amarillo, mediano y rojo, alto. De ello depende la aplicación de las medidas de restricción de los aforos y la presencialidad de las clases. A nivel de los de alto riesgo, un aforo y algunas restricciones mayores del 30%, en los de mediano riesgo del 50% y en los de bajo riesgo del 75%, considerando que cuando se elimine ya los niveles de riesgo, estos se ampliarán al 100%. El COE dispuso que los aforos para actividades esenciales será del 75% en verde, 50% en naranja y del 30% con restricción de horario en rojo. En el caso de las actividades no esenciales, en los cantones verdes, el aforo es del 75%, en naranja del 50% y con semáforo rojo se mantiene el aforo del 30%, con preferencia al servicio a domicilio. Además, se deberán seguir las directrices para el retorno progresivo y seguro a las actividades laborales presenciales en el sector público. El COE Nacional además dispuso que se hará una sesión de evaluación el 21 de enero para analizar el paso de un cantón a otra categoría de ser necesario. Manuela Bedón, Ecuador TV. Y autoridades de la provincia de Azuay emitieron nuevas medidas para frenar los casos de coronavirus. Cantones que componen la provincia de Azuay, 14 han sido considerados con alto grado de transmisión de contagios del COVID-19. Tenemos ahora una restricción del 30% de aforo. Encendidas las alertas, se hace posible realizar labores conjuntas, autoridades y ciudadanos, previniendo la intensidad de los contagios. Para nosotros nos resulta de cierta forma favorecedor el hecho, por ejemplo, de disminuir los aforos, porque con esto se reducen los contagios. Repetitivamente, el llamado a la conciencia social se hace eco. Respetemos las medidas de bioseguridad, utilicemos correctamente la mascarilla, vacunémonos y portemos el documento pertinente. Vamos ahora hasta la provincia de Cañar, donde se realizan operativos para controlar el cumplimiento de las disposiciones del COE cantonal. Los operativos de control, articulados por la gobernación de la provincia del Cañar, se desarrollan de acuerdo a lo planificado. El objetivo fundamental es precisamente el corroborar que las disposiciones del COE nacional sean cumplidas. En el terminal terrestre de Azogues, personal del Ministerio de Salud controla que se cumplan las normas de bioseguridad. Verifican que los ciudadanos porten el carné de vacunación. Operativo que lo hemos realizado con la Policía Nacional, con el Ministerio de Salud Pública, con las diferentes jefaturas políticas de la provincia, con la gobernación. Este fin de semana, las autoridades irrumpieron en diferentes sitios, verificando el aforo, conminando a la conciencia ciudadana. Pedirles a la población que acudan a vacunarse en los diferentes puestos que tenemos organizados como Distrito 03 de 02, Cañar, El Tambo y Suscal. La afluencia que hemos tenido el día de hoy ha sido buena y en esta semana nosotros hemos vacunado más o menos unos 1.000 a 1.500 personas. Ante la indolencia de pocos, la ciudadanía cañari demuestra respeto, solidaridad y disciplina para frentear la pandemia. Y en Guayaquil, la alcaldesa Cynthia Viteri anunció nuevas medidas para enfrentar los contagios de COVID-19, puesto que en la ciudad se registran 14 muertes diarias por el virus. Además del COE Nacional, la incluyó en semáforo rojo. Mediante una rueda de prensa realizada este lunes 17 de enero del 2022, el COE cantonal de Guayaquil anunció las nuevas medidas de bioseguridad adoptadas para frenar los contagios por COVID-19 en la ciudad. Estas fueron tomadas por los incrementos de muertos, ya que diariamente se registran 14 fallecidos por el virus, cuando hace 4 días la cifra promedio de muertes diarias era de 10. Así lo informó la alcaldesa Cynthia Viteri en sus redes sociales. En ocupación camas UCI tenemos 231 camas ocupadas de 238.
Y en ocupación de camas hospitalarias tenemos 383 de 468. Frente a la alarmante situación por la que pasa Guayaquil, se acoge al sistema de semaforización y ratifica las restricciones de aforo del semáforo en rojo, con 30% de la capacidad en lugares donde se desarrollan actividades esenciales y no esenciales, y los eventos masivos están prohibidos. Las clases quedan suspendidas por 30 días, puesto que, según informa la alcaldesa, la mayoría de niños aún no se encuentran vacunados. Y los maestros, y lo va a decir la UNE presente aquí, están infectados en su gran medida. Que más de 10.000 planteles educativos están destartalados, no hay batería sanitaria, no hay equipos ni insumos de bioseguridad que permitan garantizar o precautelar la salud y la vida en las instituciones educativas. Adicionalmente, se pondrá en debate las restricciones para regular la movilidad vehicular en la noche, para evitar la movilización de la ciudadanía, con excepciones para las actividades esenciales, lo cual sería controlado por la Agencia Nacional de Tránsito y Movilidad. Según la alcaldesa, se confirmará desde cuándo iniciará la medida una vez que salga la resolución. Y verificar el correcto funcionamiento de los hospitales y el abastecimiento de medicamentos fue el objetivo que tuvo el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, al visitar a la provincia de Loja, específicamente el Centro de Salud tipo C de Catamayo, acompañado por el gobernador Mario Mancino, el alcalde de la localidad, Armando Figueroa, y funcionarios del Ministerio de Salud Pública. Ahí constató que se ha pasado de un 30% de abastecimiento de medicinas al 82%. Además, resaltó que se harán entregas periódicas para terminar con un programa que se llama externalización de farmacias, donde el paciente retire el medicamento sin costarle un solo centavo y tenga acceso a todo tipo de medicamentos. Es momento de nuestra primera pausa, amigos televidentes, pero quédense con nosotros que al volver le tenemos más información. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Es momento de dar paso a Byron Galarza, quien ya se encuentra con Alan Acay, él es secretario del COE cantonal de Guayaquil, para hablar precisamente de la situación epidemiológica en la ciudad. Buenas noches, Byron. Hola Andrea, ¿cómo estás? Efectivamente, y es que lo que han advertido hoy las autoridades municipales del puerto principal es, una panorámica muy complicada. Director del Servicio de Gestión de Riesgos o de Gestión de Riesgos del municipio y secretario del COE, don Alan Acay. Buenas noches. Buenas noches a todos los oyentes de este medio de comunicación. ¿Es verdad que hay más de 1.500 contagios diarios en Guayaquil a la fecha? Le escuché cortado, por favor. Le decía si es que efectivamente el dato de que a la actualidad, al corte de hoy, 17, ha subido a casi 1.500 contagios diarios en la ciudad. Sí, efectivamente, esos son los datos oficiales del Ministerio de Salud Pública. Es un tema pues que nos tiene un poquito alarmados. Hemos hecho pues la actualización de índices epidemiológicos. La tasa de contagio ha subido a 36.1 por cada 10.000. Prácticamente se ha un poco más de duplicado. Por tanto, pues consideramos que estamos en el punto máximo del pico que estábamos esperando justamente después de los feriados de fin de año. Esperemos pues que el tema pues comience a controlarse en los próximos días, ¿no? Y es verdad también que las camas UCI de todo el sistema hospitalario, público y privado, ya está casi en el 98% de su capacidad. No es así, ya están al 100%. Tenemos la confirmación de que ya están al 100%, especialmente en el sistema público del Ministerio de Salud Pública y del Instituto de Seguridad Social.
Y de todos estos entiendo que hay un porcentaje bastante importante de menores de 20 años, incluso niños. ¿Qué conocen ustedes? A ver, yo creo que aquí hay un poco de desinformación. Efectivamente hay contagios en todos los rangos etarios que nos reporta el Ministerio de Salud Pública. Casos graves, especialmente la mayor cantidad de contagios están concentrados en la edad entre 20 y 40 años aproximadamente. Y las personas que están especialmente en UCI corresponden a personas de mayor a 60 años. Un poco para que poner en contexto cuál es la situación. Hemos hecho un análisis con la Mesa Técnica de Salud el fin de semana, revisando los datos de las UCI pediátricas. Tenemos 2 casos, son solamente 2 casos de UCI pediátricas que tienen una comorbilidad por otras instancias, por otras situaciones. Esto no significa que tenemos una alta tasa de contagios, son altos contagios de Omicron que tienen algunos días de complicación y luego se curan, ¿no? Bueno, el aforo ha sido reducido al mínimo posible, que es el 30%. Aplica a cualquier actividad. Así es. Se ha pronunciado el COE Nacional el día de ayer domingo, en donde establecen un sistema muy parecido a los niveles de alerta que habíamos implementado en Guayaquil desde abril de 2021. Son 3 niveles utilizando los colores de semaforización, rojo, verde y amarillo. Se llega a la conclusión pues de que hay 191 cantones en semáforo en rojo. Estamos hablando de un gran porcentaje del Ecuador, y esto incluye pues las ciudades más grandes. Es por ello pues que se ha decidido acogernos a esta modalidad, un poco para estandarizar la lucha contra la pandemia, para que todos podamos ser medidos con la misma métrica y sea más fácil la aplicación de medidas para poder contrarrestar la velocidad de contagio. Ahora, uno de los temas que lo conversaba usted, lo decía el doctor Farhad y también la alcaldesa, es que lamentablemente muchos de guayaquileños, como estamos en época de invierno de playas, la gente va a los balnearios en grandes cantidades y allí no hay control de absolutamente nada. Y el efecto es que vienen ya muchos de ellos contagiados. ¿Qué hacer allí desde el punto de vista local como COE cantonal? Bueno, evidentemente no tenemos injerencia en los otros cantones. Simplemente pues aquí se manifiesta pues como un aumento mayor de casos de contagio. Hemos tratado de exhortar a los cantones vecinos para que se realicen los controles respectivos. Durante el COE que se dio la semana pasada, hemos podido compartir con el resto de municipios el protocolo que manejamos con Playa Varadero, de tal manera que se puedan implementar. Yo sé que Playa Varadero es muy chiquita, pero yo creo que se puede replicar un poco la aplicación de algunas medidas que ayudarían de alguna manera pues a controlar la velocidad de contagio, tales como el distanciamiento entre carpas, entre parasoles, mantener un área de servidumbre en el acceso justamente hacia la playa, y de esta manera pues tener una actividad mucho más regulada y más controlada en cuanto a la circulación de las personas, y pues a evitar justamente escenarios de aglomeración. Finalmente, Alan, he escuchado a los directivos de Guayaquil, a las autoridades, me refiero, a que podría también haber una restricción vehicular. ¿Cuáles podrían ser los antecedentes como para que se pueda dar una circulación restringida en Guayaquil y bajo qué modalidad? Bueno, hemos analizado esa situación en el transcurso de la tarde. Consideramos que no era necesaria en este momento una restricción vehicular. Hay ya de por sí una baja muy importante en la circulación de las personas.
¿Por qué? Porque tanto por el nivel de alerta, tanto por el teletrabajo y por el mismo hecho de que hay muchas personas que están contagiadas y que se encuentran realizando el aislamiento en este momento. Por tal motivo, consideramos pues que no es necesario aplicar por el momento algún tipo de restricción vehicular. Yo creo que tenemos que afianzarnos en los tres pilares que nosotros hemos tomado pues justamente para la atención de la pandemia. La primera, la vacunación, y por ello el día de hoy hemos inaugurado o reabierto más bien un vacunatorio masivo, uno de los vacunatorios masivos que tuvimos, que atiende a todo el área del sur de la ciudad, y se complementa con el vacunatorio de Mucholote. Esperamos pues poder atender alrededor de hasta 4.000 personas por día. El segundo pilar es el tema de las medidas de bioseguridad. Mucho de esto se dejó de utilizar un poco debido pues al largo tiempo de estabilidad y que nos proporcionó de alguna manera las vacunas. Llega una nueva variante y por tanto pues tenemos que retomar la aplicación de las medidas de bioseguridad en todos los ámbitos. Y tercero, el tratar de evitar la exposición, tratar de evitar las salidas innecesarias, los viajes innecesarios, hacer aquellas actividades que nos puedan mantener seguros en cuanto a nuestra salud. Yo creo que si nos enfocamos en estos tres escenarios, vamos a poder dar rápida respuesta pues a este incremento de contagios en la ciudad de Guayaquil y en el resto del país. Muchas gracias, secretario del COE Cantonal de Guayaquil, Alan Gay, muy gentil. Muchas gracias y buenas noches a todos. Ya hemos visto y hemos escuchado, la situación en Guayaquil, Andrea, es muy difícil, al igual que en los demás 193 cantones, pero hay otras noticias también que hacen información esta noche. Así es, y precisamente por los contagios, las actividades en la Asamblea Nacional seguirán en modalidad de teletrabajo hasta el 24 de enero próximo. Esta decisión fue tomada por el Consejo de Administración Legislativa con el propósito de garantizar la salud de los asambleístas y del personal administrativo de la institución. El Consejo de Administración Legislativa resolvió luego de una sesión mantenida con todos los miembros de las bancadas de la Asamblea Nacional que las sesiones del Pleno de este organismo del Estado se seguirán realizando de manera virtual. Así lo dieron a conocer a través de un comunicado en el cual se indica que con el fin de seguir precautelando la salud de los asambleístas y servidores legislativos ante la situación epidemiológica que atraviesa el país por la pandemia de la COVID-19, la decisión de mantener la modalidad de teletrabajo se extenderá hasta el próximo 24 de enero. Según los registros de contagios que se llevan al interior de la Asamblea, más de un centenar de personas podrían estar afectadas por el rebrote del virus. El CAL se volverá a reunir el próximo domingo 23 de enero para evaluar el eventual retorno progresivo a las actividades presenciales. Darío Javier López, Ecuador TV. Y el movimiento indígena y su brazo político intenta reactivar las amnistías al interior de la Asamblea Nacional. A la rueda de prensa se sumó también la dirigencia de la CONAIE. Su pedido abarca a los defensores de la naturaleza, a los defensores de los territorios y a los involucrados en los actos violentos de octubre del año 2019. Decidieron hacer fuerza común después de haber transitado por varios impases entre la dirigencia del movimiento indígena agrupado en la CONAIE y su brazo político al interior de la Asamblea Nacional Pachacutic para reactivar en el legislativo el tratamiento de los casi 300 pedidos de amnistías e indultos que se tramitan a propósito de las protestas de octubre del año 2019. Lo que buscan, aseguran, es defender a los dirigentes indígenas y gremiales, políticos y civiles que enfrentan procesos judiciales por los hechos violentos que derivaron, entre otras cosas, con la quema del edificio de la Contraloría General del Estado. Los puntos de diferencia, los puntos de vista son parte de la democracia y es parte de la diversidad en la unidad para el movimiento Pachacutic, para el movimiento indígena. El tratamiento de los pedidos lo maneja la Comisión de Garantías Constitucionales, conformada por asambleístas de Pachacutic y el correísmo, quienes desde el pasado miércoles abocaron conocimiento de las 17 resoluciones que el CAL calificó a trámite. A partir de entonces, esta comisión tiene un plazo de 30 días para preparar un expediente para el conocimiento del Pleno.
como se ha abocado conocimiento el 12 de enero, tenemos fecha límite para entregar este informe el 11 de febrero. Destacan entre los posibles beneficiados de esta acción de la Asamblea Nacional: Paola Pavón, prefecta de Pichincha; Virgilio Hernández, parlamentario andino, procesados por delitos de rebelión; Jorge Calderón, presidente de la Federación de Taxistas; Leonidas Issa, presidente de la CONEIE, quien está acusado por terrorismo y sabotaje. Lo que nos corresponde es hacer el informe para que se lleve al Pleno de la Asamblea Nacional. Según la dirigencia indígena, los casos serán conocidos y evacuados uno por uno. Para los casos de los compañeros luchadores de octubre de 2019, para los compañeros defensores y defensoras de los derechos de la naturaleza. Las comisiones generales se las recibirá hasta el 26 de enero próximo y a partir de entonces y hasta el 1 de febrero, la información será procesada previo a la presentación de los informes finales. Darío Javier López, Ecuador TV. Y quedó aprobado el informe para segundo debate del proyecto de ley que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación. El documento fija en 20 semanas el tiempo límite para un aborto de mujeres mayores de 18 años y de 22 semanas para menores de edad. Con 7 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención, la Comisión de Justicia de la Asamblea aprobó el informe de ley para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación. Informe para segundo y definitivo debate, se lo va a poner ya en conocimiento de la señora presidenta de la Asamblea Nacional para que nos convoque a un pleno y poder debatirlo ya en el pleno de la Asamblea Nacional. Uno de los nudos críticos fue la temporalidad para realizar una intervención que finalmente se fijó en 20 semanas para las víctimas de violación mayores de 18 años y 22 semanas para menores de 18 años, lo cual es cuestionado por la minoría de la comisión. Se advirtió que después de las 20 semanas ya estamos hablando de partos y no de abortos. Un informe de minoría propone que estos tiempos se reduzcan a 6 semanas para mayores de 18 años y 12 para mujeres de la ruralidad. Otro de los puntos críticos que tiene cuestionamientos es sobre los requisitos. El informe aprobado dice que únicamente será necesario llenar un formulario. Este formulario será puesto en conocimiento de la Fiscalía General del Estado para que no exista esa revictimización en cuanto a las niñas, mujeres y adolescentes. Se pretende que las mujeres o las víctimas de una violación no hagan una denuncia, que simplemente presenten un escrito en el Ministerio de Salud. Antes de la aprobación de este informe, el presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció que vetará el proyecto de ley. Dijo que respeta el fallo de la Corte Constitucional, pero que se está aprovechando para ir más allá. Cambiamos de tema y ahora les contamos que inició la ronda de negociación de acceso a mercados y reglas de origen entre Ecuador y México, un paso decisivo en la adhesión del país a la Alianza del Pacífico. Ya lo había anunciado previamente el ministro de Producción Julio José Prado y también el canciller Juan Carlos Holguín. El canciller Ebrard ha manifestado y lo hizo públicamente a través de las redes sociales su intención de culminar lo más pronto posible este acuerdo. En los próximos días nuestros ministros de Comercio Exterior mantendrán una reunión al más alto nivel para intentar cerrar esta última etapa de las negociaciones. Así, Ecuador inició la ronda de negociaciones del Acuerdo de Integración Productiva con México, con miras a profundizar relación bilateral en materia de comercio e inversiones, y un paso que, a decir del Ministerio de Producción, es decisivo en la adhesión del país a la Alianza del Pacífico. Los equipos técnicos de los dos países se reúnen desde el 17 al 21 de enero en México. La finalidad es alcanzar un acuerdo que beneficie a las dos naciones, facilita el incremento de los flujos de comercio de bienes, servicios y las inversiones. Según un comunicado del Ministerio de Producción, con la finalidad de garantizar la transparencia en los procesos de negociación, los representantes del sector privado de ambos países participan bajo la modalidad de cuarto adjunto productivo, un mecanismo que facilita la participación y acompañamiento técnico del sector productivo en el desarrollo de los diálogos en los distintos procesos de negociación de los acuerdos comerciales. Actualmente, México y Ecuador mantienen vigente un acuerdo de alcance parcial en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, que otorga preferencias arancelarias a un número limitado de productos en el comercio bilateral, por lo que en esta ocasión se busca un acuerdo integral que beneficie al intercambio y a la atracción de inversiones. Andrea Orbe, Ecuador TV.
El gobierno busca mantener el eje vial estatal en buen estado con alianzas público-privadas y la concesión de 750 kilómetros. Así lo dijo el ministro de Obras Públicas, Marcelo Cabrera. Confirmó que la vía Cuenca Naranjal-Guayaquil está habilitada parcialmente, mientras se trabaja en una variante alterna por los daños geológicos irreversibles. La vía Cuenca-Molleturo está habilitada parcialmente, pero las condiciones geológicas de la vía en la que une la sierra con el oriente en el Austro aún son sensibles, dice. Esta semana se está trabajando ya en el desvío, en la variante, y a partir de la próxima semana, con horario acordado, se irá trabajando también en el lugar del kilómetro 49. Sobre la concesión de más de 700 kilómetros del eje estatal, es la única solución ante la falta de recursos. Son 892 kilómetros al sector privado y 866 kilómetros al sector público. Las vías son básicamente las que unen la sierra con la costa y varias hacia la zona de playas, como la provincia de Santa Elena o la cadena en Manabí. Con la Buena Fe Juján, la Cumbe Bibleán, la Tababela Cusubamba, la Santo Domingo Esmeraldas, la Montecristi La Cadena, la Loja Catamayo, la Manta Quevedo. La fórmula podría ser la alianza público-privadas. Aunque la inversión pública es escasa, sí constan en los presupuestos de este año algunas muy importantes y las nombra. Están en ejecución el paso lateral del Carmen, el Carmen, Chones, Rocafuerte, T de Buenos Aires, Pedernales, Cojimíes, la Baeza Nueva Loja, y están por contratarse obras como la Baeza Tena, Puente Guataraco, Coca, la Balvaneda, Payatanga, Bucay. Es nuestro compromiso abrir la vía por el lado derecho del río Quijos. La liquidación de TAME sigue siendo un dolor de cabeza para el gobierno y Marcelo Cabrera busca una solución integral pero definitiva. Una renuncia del liquidador con la liquidación, con el pago de los trabajadores de TAME y sobre todo, Byron, el poder liberar las aeronaves para que puedan ser vendidas. Byron Galarza, Ecuador TV. Es momento de una nueva pausa, amigos televidentes. Quédese con nosotros que al retornar tenemos más. Somos retransmitidos por Pública FM, Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1. Continuamos con más. El gobierno ecuatoriano destinó un presupuesto específico para cuidar la nutrición infantil y así reducir los índices de desnutrición y obesidad que existen en el país, ya que los números que refleja esta problemática son alarmantes. Analí Vasco nos cuenta más en el tema del día. Buenas noches, Analí. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. En Ecuador, la desnutrición crónica infantil es considerado uno de los principales problemas de salud pública, porque 3 de cada 10 niños menores de 2 años la padecen. El país es el segundo con mayor proporción de América Latina y del Caribe, después de Guatemala. Esta situación ha hecho que el gobierno presidido por Guillermo Lasso se involucre más en el cuidado de la alimentación de los menores para respaldar un crecimiento adecuado. De hecho, tenemos datos de la ENSANUD 2018 en que nos ponen 23% de desnutrición crónica infantil. Comparando con la ENSANUD 2012, pues hemos bajado apenas 2 puntos porcentuales. Entonces sigue siendo una demanda de una problemática muy importante que pasa aquí en el Ecuador. Así es como nace el proyecto Infancia con Futuro, que impulsa la Secretaría Técnica Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil. La misma contará con un presupuesto de más de $19 millones para su ejecución hasta diciembre del 2025. La población objetivo son las madres gestantes y las niñas y niños menores de 2 años, que están en las zonas con los mayores índices de pobreza del país. Una buena nutrición en los niños desde su nacimiento es clave para un buen desarrollo.
ya que se generan defensas y no son tan vulnerables a las enfermedades. La Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna de forma exclusiva durante los primeros 6 meses de vida. Esto garantiza un adecuado crecimiento y desarrollo de todos los niños y niñas, ya que provee todos los nutrientes y el agua que el bebé necesita. Si se da la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad y luego con alimentación complementaria hasta al menos los 2 años, estamos garantizando en gran parte una mejor nutrición en los niños. Lo que se busca es disminuir los índices de desnutrición con una alimentación y hábitos adecuados que deben ir de la siguiente manera. Bebés de 0 a 6 meses, la leche materna. Bebés de 6 meses a 2 años. Se recomienda ir introduciendo gradualmente alimentos sólidos en su dieta para que vayan acostumbrando su alimentación con estos. Niños en edad preescolar. En esta etapa los niños tienen un apetito muy descontrolado, por lo que se debe hacer una selección saludable de alimentos. Se puede introducir productos ricos en calcio, ya que es un nutriente esencial para el desarrollo de huesos y dientes. También se les debe animar a consumir fibra, para dejar la dieta blanda de lado. Niños en edad primaria. Los niños empiezan a ganar independencia en la elección de comidas, lo que denota sus hábitos de consumo. Una de las razones por las que se presentan problemas alimenticios en los niños es el uso excesivo de aparatos electrónicos, lo que provoca distracción y sedentarismo. Especialistas recomiendan regular el uso de la tecnología en los menores y motivarlos a realizar actividad física, ya que así se generan hábitos que pueden evitar que se presenten cuadros de obesidad infantil. Este es el primer paso para alcanzar un estilo de vida saludable. Las encuestas nos dicen que los niños pasan más de 4 horas frente a un televisor, ahora más bien ya más frente a un aparato digital, celular, laptop, etc. Entonces, ya no juegan con mayor actividad, haciendo actividad física como juego. Entonces, este tipo de actividades que le hacen más sedentario, potenciado con el aumento del consumo de carbohidratos, digamos así, tanto carbohidratos como grasas, obviamente determina que tengamos estas prevalencias de sobrepeso y obesidad. Otras de las recomendaciones son revisar etiquetas, las tablas nutricionales contienen información valiosa, evitar productos con más de 3 ingredientes, muchos contienen colorantes, evitar suplementos. Estos productos se recomiendan a niños con déficit de nutrientes, a quienes no necesitan, basta con los macro y micronutrientes que obtienen de su dieta. También activarse resulta ser clave. La Organización Mundial de la Salud sugiere 60 minutos de actividad a los niños. El ejercicio también fortalece sus huesos y articulaciones. Y esto evitaría que los niños en el futuro puedan desencadenar enfermedades, ya que de lo contrario tendría un estilo de vida perjudicial. Es que el niño muy probablemente ya en etapas posteriores, tanto en la adolescencia, incluso en la edad adulta, va a mantener un proceso de sobrepeso y obesidad. En sí, el sobrepeso y la obesidad ya es una enfermedad y que va a concatenar con otros problemas, todos de tipo metabólico, y por eso aumenta también los problemas, por ejemplo, de enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, estamos ganando aquí ya puntos para que ese niño sea un candidato futuro altamente prevalente para que sufra de diabetes, de hipertensión, de dislipidemias, de enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, etcétera, ¿no? Recuerden que los niños aprenden todo lo que observan en casa y su entorno diario, por lo que es importante que se supervisen las actividades que realizan, las cuales deben mantener un equilibrio para que alimentarse bien y hacer ejercicio sea divertido y les impulse a seguir con esta rutina permanentemente. Continuamos hablando de la salud. Esta semana el doctor Carlos Nieto nos hablará sobre la hiperlipidemia o la llamada cantidad excesiva de grasas en sangre. Esto es Doctor 7. Hola amigas y amigos televidentes, bienvenidos a otra semana más de su segmento médico Doctor 7. Les agradezco por acompañarnos semana a semana en este espacio que busca que ustedes sean los que manejen los conceptos más importantes de nuestras enfermedades. Y los invitamos a que nos escriban para sugerirnos aquellos temas que son de su interés para usted y su familia. Y en esta semana estaremos hablando sobre la hiperlipidemia o la llamada cantidad excesiva de grasas en sangre.
Les saludo a su amigo, el doctor Carlos Nieto, médico internista, y ahora vamos al inicio del tema de hoy. El exceso de las grasas en la sangre, o llamada también la hiperlipidemia o dislipidemia, que es una cantidad anormal en sangre de los componentes grasos de nuestro cuerpo y que es un trastorno netamente metabólico manifestado con una alteración en el colesterol total, los triglicéridos, así como una disminución de las HDL o High Density Lipoprotein, o llamado colesterol bueno, y un aumento de las Low Density Lipoprotein, o llamado también el colesterol malo, los cuales los iremos conociendo en estos días. Este problema puede ser desencadenado por diversos aspectos o factores, ya sean estos de tipo genético, enfermedades o patologías crónicas, así también como factores ambientales. Esta alteración de las grasas aquí en Ecuador se ha convertido en uno de los problemas más serios de salud y más frecuentes. Los factores de riesgo de esta condición se han asociado con los cambios en los hábitos de alimentación de la población, que incluye un mayor consumo de alimentos altos en contenido graso, por ejemplo, la parte saturada, como son los fritos, así como el incremento del mayor consumo de sal, tabaco, alcohol y el peor complemento que pueden tener, que es el sedentarismo o la inactividad. Esto incrementa el riesgo cardiovascular en la población en toda la parte general y tiene un impacto en la morbilidad, que es la capacidad de enfermar o de agravar la enfermedad previa, y también la mortalidad, que es el riesgo de fallecer por estas causas, así como son las enfermedades del corazón, sean los infartos o la insuficiencia cardíaca, o también la enfermedad cerebrovascular o los llamados derrames cerebrales. Nos parece muy importante indicarles que las personas con dislipidemia de origen primario, o la que conocemos como hipercolesterolemia de origen familiar o heredado, es una enfermedad genéticamente dominante que presenta particularmente un riesgo mayor de producir muerte o por infarto en el corazón y enfermedades cerebrovasculares también a edades muy tempranas. Esta presentación de la enfermedad tiene una prevalencia o una aparición año a año más o menos entre 1 a 250 o 1 a 500 personas en la población general. Y algo que quiero mencionarles como dato muy importante es que los médicos la consideramos una enfermedad subdiagnosticada, poco valorada por la población y subtratada en la mayoría de los países. Por eso, esta semana insistiremos en que la detección y el tratamiento de las alteraciones de las grasas en la sangre sean las que más cuidemos, ya sea de causa primaria o llamada heredada, o de causa secundaria, por falta de ejercicios o exceso de alimentos grasosos que están en nuestra dieta. Esto será clave para la prevención y el manejo de las enfermedades crónicas no transmisibles o que no se pasan de padres a hijos. Sabemos que es realmente importante porque se encuentra bien documentado en la literatura científica que a mayor cantidad de grasas en sangre, mayor es el riesgo de una enfermedad coronaria del corazón, y que cifras elevadas de las Low Density Lipoprotein o el colesterol malo son responsables de más del 50% de las enfermedades cardiovasculares. Y otro dato muy importante, para que ustedes, amigos televidentes, lo tengan en cuenta, es que los altos niveles de triglicéridos se asocian con un riesgo incrementado de pancreatitis espontánea, inflamación de un órgano muy vital. O sea, que no es por alcohol, que no es por cálculos de la vesícula, sino espontáneamente. Es así que estas alteraciones de las grasas, así como los malos hábitos ya mencionados como el fumar, la obesidad, el sedentarismo y las comidas no saludables, son factores de riesgo modificables para la aterosclerosis o la enfermedad de depósito de grasas a nivel de los vasos sanguíneos. El Instituto de Estadísticas y Censo, el INEC, en el informe del año 2016 publicó las 10 principales causas de muerte en el país. Entre estas, las causadas por enfermedades isquémicas del corazón ocuparon el primer lugar, con un registro de 3.747 fallecidos, y en el puesto 4 se encontraban las enfermedades cerebrovasculares, con 2.144 casos de muerte. La hiperlipidemia, o este llamado exceso de grasas en sangre, se puede prevenir, diagnosticar a tiempo, tratar de manera adecuada y disminuir sus consecuencias graves sobre varios órganos y sistemas. Por eso, les invito a ser parte de esta revisión de lo más importante y lo que debemos conocer sobre la dislipidemia. Recuerda que también puedes encontrar esta información en la página oficial de Ecuador TV. Los invito a que nos acompañen el día de mañana en un nuevo segmento de Doctor 7, porque siempre estamos atentos a tu salud.
Continuamos con noticias internacionales. Aunque hay reportes de daños significativos en la nación insular de Tonga, en el Pacífico Sur, tras la masiva erupción volcánica, provocó que en Perú 2 personas mueran por fuerte oleaje, además que se derramara petróleo en Lima. 2 mujeres perdieron la vida ahogadas en la playa de Nailap, ubicada en la región de Lambayeque, en la costa norte peruana, luego que se registraran olas de 2,5 metros de altura, que arrasaron a las víctimas que se encontraban en la orilla de la playa. Las autoridades agregaron que el lugar ya estaba declarado como no apto para bañistas. Según informó la policía, la fuerza inusual del mareaje fue producto del incidente climático que azotó a las islas de Tonga el sábado 15 de enero y que generó alertas en otros territorios del Pacífico Sur, como Japón, las islas Fiji, Nueva Zelanda y Australia. En este mismo marco, un derrame de petróleo ocurrió el sábado en las playas de la provincia peruana de Callao, informó este lunes el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional COEM, asegurando que el mismo ya fue controlado. La empresa, que es operada por Repsol, señaló en un comunicado que se produjo un derrame limitado debido a la violencia de oleaje que ocurrió en plena descarga del crudo. Agregó que la marea alteró el proceso de descarga del buque Marea Dorium a la refinería, que activó inmediatamente sus protocolos de seguridad y sus brigadas controlaron el incidente. Al momento continúan las labores de control y limpieza del litoral en coordinación con las autoridades locales, concluyó el comunicado. La Municipalidad de Ventanilla informó que agentes municipales y de la Policía Nacional retiraron a los bañistas, mientras que vecinos aseguraron que el olor a combustible se percibía desde varias cuadras de distancia. Así culminamos nosotros la emisión estelar de Telediario, pero recuerde que el día de mañana lo estaremos esperando en todas nuestras emisiones a partir de las 6 de la mañana. Que tengan todos una buena noche.